Lo dijo en la primera hora. Bueno, 8:40. Dentro de los pedidos de las organizaciones sociales, se habla de dificultades para el acceso al crédito, ¿no? Sobre todo ese crédito de ese sector más cercano a la realidad de miles de ecuatorianos, que es el de la economía popular y solidaria. Hemos invitado a la superintendenta de ese sector de la economía popular y solidaria, Margarita Hernández, que visita acá nuestra mesa de trabajo, para hablar justamente sobre este tema en atención a la importancia del sector de la economía popular y solidaria, y además porque la superintendencia, entiendo, está de aniversario, cumple 10 años, así que nos visita la superintendenta. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, señor Vela, buenos días a usted y a todos quienes escuchan su programa. A usted por la gentileza. ¿Cómo analiza usted el contexto de lo que está ocurriendo, pero sobre todo la parte que le corresponde a la superintendencia, que obviamente supervigila el sector de la economía popular y solidaria y el acceso a crédito que muchos reclaman, superintendenta? Muchas gracias por la pregunta, porque nos permite posicionar dos cosas que tienen que ver precisamente con el aniversario. La superintendencia es un organismo técnico de control y supervisión creado en función de lo que dispone la Constitución y la ley, y regula este sector amplio de la economía popular y solidaria, que efectivamente tiene dos lados. El sector financiero popular y solidario, constituido por las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, y el sector real de la economía popular y solidaria, en donde tenemos cooperativas y asociaciones que producen bienes o brindan servicios. Y aquí entendemos esta interrelación natural del crédito, ya no solo entre las organizaciones que forman el mismo sector, sino lo que significa la gestión del crédito desde las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas. Y aquí un par de datos que son muy importantes. El primero, respecto del acceso al crédito. Si uno ve la distribución de la cartera del sector financiero popular y solidario por quintiles, se va a dar cuenta de que en número de operaciones, el acceso que se les da al crédito a las personas de todos los quintiles es muy equilibrado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto es importante? Porque en el sector financiero popular y solidario hay 1.900.000 operaciones de crédito en un poco más de 1.850.000 sujetos de crédito. Pero esto, pensado desde los quintiles, significa que las cooperativas están llevando con crédito a las personas de todos los niveles de ingreso. Si sumamos esto a otra característica del sector, que es la presencia en territorio, y nos damos cuenta de que más del 50% de los puntos de atención del sector están en cantones con niveles de ruralidad que superan el 50%, nos vamos a dar cuenta de que el sector está sirviendo precisamente a esos lugares en donde hay más necesidad de crédito, llevando recursos de donde hay más capacidad de ahorro, y entonces ahí se suma, se complementa esta dinámica precisamente de entender por qué se sirve a las personas de todos los quintiles. Y un tercer elemento para el análisis es precisamente el del rango etario y el nivel de instrucción, porque en la composición de la cartera de crédito hay una porción muy importante de personas menores a 30 años o mayores a 50 años que no necesariamente son atendidas con crédito por otros intermediarios que participan del sistema financiero, y además la mayoría de la cartera, más del 75%, se coloca en personas que tienen instrucción hasta secundaria, más del 50% en personas que tienen instrucción hasta primaria. Y entonces entendemos esta dinámica de democratizar el acceso al crédito que surge desde estas organizaciones, que precisamente tienen una lógica distinta, las de las organizaciones de personas y no de capitales, que son precisamente las de la economía social y solidaria. Pero entonces, desde su óptica, ¿sí podemos hablar que para ese sector hay una democratización del acceso al crédito? Por supuesto que sí, para ese y para todos los sectores, porque justamente por eso hablé de los quintiles, porque esta distribución del crédito desde el punto de vista de los quintiles nos permite ver eso, esta democratización del crédito, que creo yo que es lo que la economía necesita, garantizar un acceso equilibrado a estos espacios como son, por ejemplo, los del crédito y, por supuesto, los del ahorro. Y hay un elemento fundamental que tiene vinculación con la superintendencia y estos 10 años de gestión: el control y la supervisión.
¿Por qué pueden hacer esto las entidades? Precisamente porque adecuadamente controladas, gestionadas por sus administradores al amparo de una normativa legal que favorece una salud financiera en las entidades, entonces lo que tenemos es un acceso adecuado a crédito desde estas estructuras. Ahora bien, ¿cuál es en este momento el estado del sector de la economía popular y solidaria? Por ejemplo, las cooperativas. ¿Es un sector saludable, sano, robusto o está enfrentando dificultades, superintendente? Es un sector saludable, sano, robusto. Sin embargo, hay que entender que cuando usted menciona estas circunstancias, hablamos las actuales, al día de hoy, ¿no es cierto? Tenemos una situación de conmoción que nos afecta a todos y hay que entender que lo mismo pasa en otras actividades económicas como en la intermediación financiera. Me voy a explicar. Hay lugares en donde las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas, en función de las movilizaciones, no han podido abrir sus oficinas y agencias, por darle un ejemplo. Entonces, sí hay una afectación. Sin embargo, desde el organismo de control hemos dictado las regulaciones, las circulares correspondientes. Las entidades saben cómo deben proceder y estamos además haciendo un monitoreo constante de lo que es el desarrollo de la actividad de la intermediación financiera para poder tomar medidas, si es que fuera necesario, de manera oportuna. En un vistazo general de lo que es el sector, podemos decir que con corte abril tenemos 474 entidades. Los activos de estas entidades... Perdón que lo interrumpa. ¿Entidades cuáles? ¿Solo cooperativas o hablamos de...? Sector financiero popular y solidario. Que son cooperativas y qué más, cajas de ahorro. Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Ok, prosiga, por favor. Tenemos 4 mutualistas en el país y 470 cooperativas de ahorro y crédito. Los activos de estas entidades representan el 30% del sistema financiero nacional. Como yo le decía, atienden en este momento con crédito a más de 1.850.000 personas. Sin embargo, son socias de estas estructuras más de 5.300.000 personas a nivel nacional. Tienen una cartera de crédito por más de 16.000 millones de dólares, depósitos que casi llegan a los 19.000 millones de dólares y activos por casi 23.000 millones de dólares. Y se han dado, digamos, en los últimos tiempos, en estos 10 años de supervisión de la superintendencia, se han dado problemas que amenazan con una eventual crisis sistémica, o lo que ha pasado con ciertas cooperativas ha sido muy puntual, superintendente. Siempre lo que pasa con las entidades es muy puntual porque la particularidad de los problemas está ligada precisamente a la gestión propia de esa entidad. Digamos, mal manejo de la entidad, mal manejo de sus socios sobre la economía de esa entidad. Correcto. Ahí hay que entender 2 elementos, ¿no es cierto? El primero, este sector, igual que la superintendencia, tiene control solamente desde hace 10 años, un control integral. Antes de la existencia de la superintendencia sí había control y supervisión, pero solamente para un grupo pequeño de entidades que al mandato de la normativa que estaba vigente antes de la emisión de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria estaban separadas, digamos, de las otras. Sin embargo, todas intermediaban. Luego se crea la superintendencia, se estructura un modelo de supervisión y control para todas las entidades del sector y lo más importante, se crea normativa específica para la actividad de intermediación financiera de estas entidades. En la ley se prevén ciertas normas para fortalecer y regular la actividad que realizan las organizaciones y las entidades, y el incumplimiento de esa normativa tiene consecuencias de distintos rangos, incluidas la liquidación, por ejemplo. Sin embargo, hay otros mecanismos de fortalecimiento del sector, como las conversiones y las fusiones, que nos han servido precisamente para que en esos casos particulares en los que hubieron problemas en las entidades que generaron debilidades en su gestión, otras organizaciones que tengan fortalezas puedan participar de un proceso en el que, a través de la fusión, absorben tanto los activos como los pasivos y acogen a los socios y por lo tanto fortalecen el sector en lugar de debilitarlos. Todas esas medidas han derivado en los indicadores que tenemos ahora en el sector, con un crecimiento muy importante. Por ejemplo, si es que vemos desde la cartera de crédito, el crecimiento supera el 270% y desde los activos el 257%. Esto acompañado de un correcto control y supervisión de una normativa específica para la actividad de la intermediación financiera, lo que da como resultado un sector fortalecido en franco crecimiento. Me envían una pregunta en este diálogo con Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Dice,
¿Por qué las cooperativas no han sido reguladas en su balance social, sino solo en sus indicadores financieros? En el fondo son empresas familiares chulqueras. Le leo tal cual lo que dice el oyente, ¿ya? Disfrazadas de cooperativas que cobran intereses sobre el 20%, protegidas por la misma superintendencia y la CONAFIPS. ¿Qué le responde usted al oyente, que es don Carlos Cando Arias, que nos escribe a través de la transmisión de Facebook Live, superintendenta? Yo le agradezco al señor Cando por la pregunta porque me permite aclarar varios temas. El primero, las entidades están divididas en segmentos según su tamaño y efectivamente puede haber en las entidades más pequeñas ciertos temas derivados, por ejemplo, de la vinculación familiar de quienes son sus socios. No hay que olvidar que estas organizaciones son de personas, no de capitales, y sus socios participan directamente en la administración. Por lo tanto, si tenemos una organización en la que haya una participación importante de un grupo familiar, eso significa que ese grupo familiar va a tener influencia en su administración. Pero tampoco hay que olvidar que las entidades más grandes que nosotros controlamos, que tienen activos que superan los 80 millones de dólares y que en este momento son 42 entidades, están ya en un nivel distinto. Por ejemplo, la entidad más grande que nosotros controlamos tiene activos que superan los 1.000 millones de dólares, tiene más de 1 millón de socios y, por supuesto, hablar de un control familiar en una entidad de este tamaño ya no cabe. La más pequeña que regulamos, en el segmento 5, donde están las entidades con activos inferiores a 1 millón de dólares, tiene 36 socios, activos que no llegan a los 1.500 dólares y una cartera de crédito de 1.300. Por supuesto, el abismo, la brecha entre la gestión de la una y la otra no nos permite generalizar. Luego el tema de la tasa es un tema que primero no está dentro del ámbito de competencia de la superintendencia y segundo es general para todo el sistema financiero. Y la tasa que se menciona probablemente aplique tal vez para ciertas operaciones de microcrédito, pero lo que hay que entender es la tasa en nuestro país es regulada para todos los intermediarios financieros y no todas las tasas son iguales. Entonces, un crédito de vivienda tiene una tasa de entre el 8,5 y el 9. Un crédito de consumo tiene una tasa más alta. Correcto. Porque implica un mayor riesgo. Correcto. Entonces, satanizar la tasa y generalizar el concepto no es lo correcto cuando, como iniciábamos al principio de esta conversación, lo que debemos ver es cómo democratizamos el acceso al crédito desde la perspectiva de los intermediarios financieros regulados y por eso cuidar lo que el sector es y lo que significa es tan importante para todos. Ahora bien, en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿cómo proyecta usted la situación del sector para lo que se viene? Yo tengo dos expectativas respecto del sector financiero popular y solidario. La primera es que se robustezca con este proceso el compromiso que tienen las entidades con sus socios. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos el dato que yo le mencionaba hace un momento, ¿no es cierto?, que más del 50% de los puntos de atención del sector están en cantones con niveles de pobreza que superan el 50%, y en cantones donde se supera el 50% en el nivel de ruralidad. Y le sumamos a esto un dato que es estratégico, que es que en esos cantones las entidades colocan más de lo que captan. Es decir, por cada dólar que captan en esos cantones, colocan unos 50 en promedio. Entonces, desde ese compromiso de las entidades con sus socios en todo el territorio nacional, esperamos que se supere de la mejor manera este momento de incertidumbre y que luego de eso, a través del ahorro canalizado en crédito, podamos gestionar procesos productivos que transformen la realidad de esos socios de las entidades controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Porque no hay que olvidar que precisamente estas organizaciones son de personas, no de socios. Estas organizaciones están amparadas por principios que son propios del cooperativismo y la búsqueda del buen vivir y el bien común son
parte de estos principios, además del séptimo principio del cooperativismo, que es fundamental para una situación como la que vivimos, el interés por la comunidad. Si sumamos eso al crecimiento y robustecimiento del sector, a esta dinámica en la que los socios son los administradores y por lo tanto los llamados a entender cómo las organizaciones pueden servir mejor a quienes las integran, yo espero que las cooperativas y las mutualistas sirvan para seguir fortaleciendo una realidad de crecimiento económico y sobre todo de trabajo. Y con esto cierro, a propósito de otra inquietud que nos escribe en cambio en la transmisión de YouTube, Edgar Bedón dice: ¿por qué nunca se habla de inversiones a proyectos relevantes a fondo perdido? Dice, España para huertos solares invirtió millones de euros a fondo perdido y ahora es la primera potencia en renovables a nivel solar. No sé si es que desde el sector de la economía popular y solidaria se puede apoyar esto que está diciendo don Edgar Bedón. Creo que es importante aclarar un poco lo que significa a fondo perdido, y en realidad estamos hablando de capital de riesgo. Y el capital de riesgo es un capital que puede invertirse, perdón la redundancia, a riesgo de perderse. Para los administradores de las entidades financieras hay un mandato que no solo es legal, es constitucional, y es salvaguardar los depósitos de los socios. Por eso todas las medidas que para garantizar la seguridad de esos depósitos se aplican desde la estructura normativa y por supuesto en relación con el crédito. No hay que olvidar que el crédito se coloca a través de los recursos que se captan por el ahorro. Entonces, hacer estas inversiones de riesgo con la posibilidad de perder los ahorros de los socios es algo que estaría prohibido para las entidades por mandato constitucional y legal, en el entendido de que estarían arriesgando esos recursos que recibieron como depósitos de sus socios o de terceros. Sin embargo, entiendo yo que sí existen iniciativas de capital de riesgo en el país, desde esa perspectiva, lo importante sería entender cómo los actores del sector financiero popular y solidario pueden participar ya no en los procesos de mayor riesgo, sino tal vez en los de financiamiento. Y volvemos a un tema que es fundamental, nuevamente, control, supervisión, fortalecimiento del sector, y desde esa perspectiva, lo importante de tener un supervisor que cumple sus 10 años y que lo celebra con las jornadas de la economía popular y solidaria, que son un espacio de capacitación que genera la superintendencia para las organizaciones y sus socios, que este año, a propósito de los 10 años, se concentra precisamente en lo que ha sido la supervisión y el control llevadas desde el punto de vista técnico por la superintendencia, y sobre todo en lo que ha tenido que ver con el impacto de esta supervisión y este control en las organizaciones y entidades controladas. Correcto. Superintendente, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. Muchísimas gracias a usted, señor Velo. Un excelente día para todos quienes escuchan su espacio. Lo propio para usted. Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, aquí en A Primera Hora, 8:57. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.